amadas hermanas y hermanos que en esta mañana nos escuchan en este devocional para el Señor, en este tiempo donde el Señor concede por su gracia y por su misericordia ministrar a nuestras vidas. Pero qué hermoso, hermana, poder recibir lo que el Señor tiene para con nosotras en esta hora. Y quisiéramos comenzar saludándoles en el amor del Señor desde aquí, desde Lima, Perú, esperando en el Señor, en ese tiempo hermoso que el Señor nos congregue a Él juntamente, físicamente, pero ahora, mis hermanas queridas y hermanos, poder a través de este medio llegar hasta sus hogares, hasta el lugar donde se encuentra, para alentarnos, para edificarnos las unas a las otras. Y qué hermoso este tiempo. Qué hermoso este tiempo. Les saludamos en el amor del Señor aquí junto a mi esposo Edgar. Enviamos nuestro amor en Cristo. Y quisiéramos orar en esta mañana que el Señor disponga nuestros corazones y hable a nuestras vidas. Padre bueno, Padre santo, Dios de toda misericordia y de toda bondad, en esta hora nos presentamos delante de ti, primeramente con corazones agradecidos. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de congregarnos en la distancia, pero en ti, Señor. Sobre todas las cosas, que nunca, nunca falte tu presencia en medio de tu pueblo. Y por ello te damos gracias, pidiéndote en esta hora, Señor, que tú bendigas a cada vida, cada familia, cada hermana, cada hermano en esta hora, Señor, que se une a esta transmisión, Señor, y pedirte que les bendigas a ellas y a sus familias, Señor, y los llenes de tu presencia. Habla a nuestros corazones, consuela nuestras vidas, oh Señor, llénanos de ti. Gracias, amado Dios, y si hay alguien en esta hora en medio de alguna necesidad de sanación, necesidad económica, Señor, pero sobre todo necesidad de ti, Señor, tú eres más que suficiente para llenarnos de ti y proveer para todas nuestras necesidades. Gracias, amado Dios, gracias, mi Cristo glorioso. Todo está delante de ti. A tu nombre damos gloria en esta hora, Señor, y presentamos todo esto delante del Padre por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, a quien damos gloria, honra, alabanzas, y a Él y a nadie más. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a nuestro Cristo maravilloso. En esta hora, mis amadas hermanas y hermanos, quisiera compartir una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, mis amadas. Una palabra que el Señor ha estado hablando a mi vida. Y qué bueno, ¿verdad? Aquello que el Señor ha estado hablando y que está trabajando también en nuestras vidas, porque no hemos llegado a la estatura que el Señor realmente quiere para nuestras vidas, pero una cosa hago, prosigo a la meta, hermana, que no nos desanimemos por lo que vemos, que no nos desanimemos de ninguna manera, sino que ahí, delante del Señor, poderle buscar y poder ser llenas de Él cada día. Y esta palabra habla también de esa llenura, habla de la llenura. Y quisiera que me acompañaran a Segunda de Reyes, al capítulo 4. Y desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Segunda de Reyes, capítulo 4. Y vamos a comenzar en el versículo 1 leyendo. Habla acerca del aceite de la viuda. Si ustedes ven, por lo menos aquí dice el aceite de la viuda, incremento del aceite de la viuda. Pero ese aceite no era de la viuda. Ese aceite no era de ella. Ese aceite le fue dado. Así que miren, dice el versículo 1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová
y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Versículo 2. Y Eliseo le dijo, ¿qué haré yo? Porque el hombre no puede hacer nada. ¿Qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en tu casa? Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en su casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Versículo 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. Bendito sea el Señor. Bendecimos tu palabra en esta hora y damos gracias, Señor, pidiéndote que hables a nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo. Nos muestres a Cristo, Señor. Nos hables, Señor, y llenes nuestras vidas. Háblanos, Señor, en esta hora. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Una viuda, una mujer sin marido, una mujer que había perdido su marido. Esa mujer representa el pueblo del Señor, representa en esa época y en esta época a su iglesia, representa al pueblo de Dios. ¿Cómo estaba la condición de ese pueblo en aquel tiempo? ¿Cómo estaba esta mujer? ¿Cómo se sentía ella? Desolada, a punto de perder también a 2 de sus hijos, con un marido que había muerto, viuda. ¿Cuántas viudas, mis hermanos? ¿Cuántas viudas habían en el tiempo de Eliseo en Israel? Muchas eran las viudas. El mismo Señor lo dice en el Nuevo Testamento. Muchas eran las viudas. Pero ¿a quiénes visitó el Señor? Y una viuda habla de alguien que ha perdido a su marido. Alguien que su marido ha muerto. Alguien que quedó desamparada, así como quedó Noemí desamparada de su marido. ¿Y cuál es la condición del pueblo del Señor en esa época, mis hermanos? Un pueblo que había dejado al Señor, un pueblo que se había alejado del Señor, y por causa de haber dejado al Señor vino desolación, vino tristeza, vino amargura, vino escasez, mis hermanos. Vino una sed insaciable, mis amadas hermanas y hermanos. Vino sequedad. Tiempo, hermanas, de sequedad en ese periodo de tiempo. Pero si yo lo veo en este tiempo, mis hermanas, y visitamos algunas congregaciones y vemos también la necesidad, y algunas veces vemos esa sequía, no solamente en ellos, sino también en nuestras vidas. Cuando el Señor no es aquel que nos llena, cuando el Señor no es aquel que llena esta vasija, que llena esta casa, entonces hay desolación, entonces hay sequía, entonces hay escasez. El pueblo del Señor, mucho pueblo llamado el pueblo del Señor, mis amadas hermanas, que dice ser el pueblo del Señor, está vacía, está vacío ese pueblo, pero está vacío del Señor. Está vacío de la presencia del Señor. ¿Cuánto necesitamos a nuestro Dios?
cuánto le necesitamos para que haya esa llenura en nuestras vidas, para que no haya escasez, para que no haya sequía. Yo veo muchas veces un pueblo que gime, que clama, que se siente que está en desolación, que siente una sequía, que se siente en un gran desierto, que se siente como se siente esta viuda sin marido, por causa de este pueblo, haber dejado al Señor, por causa de este pueblo, haber permitido la mezcla, la idolatría y tantas otras cosas, y haberse ido alejando. Entonces su corazón empezó a vaciarse, pero a vaciarse de Dios, a vaciarse del Señor, y eso es lo que produce, es una viudez, eso produce esa sequía. El marido ya no estaba. Pero ella misma, cuando habla con el siervo del Señor, cuando habla con Eliseo, ella dice algo, mis hermanas, que a mí me llama mucho la atención, y habla acerca del testimonio de su marido. Habla de cómo era su marido. Y eso es algo que yo nunca en mi vida había visto ni compartido, y lo había leído tantas veces. Y mire lo que dice. Esa mujer clamó. El pueblo en esta hora necesita clamar para ser lleno, para tener marido. Diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Escasez. Y tú sabes, Eliseo, ella le dice, y tú sabes, había una certeza, había una claridad, había una seguridad en esa viuda, de que su marido, aquel que había muerto, miren, era temeroso de Jehová. Era temeroso de Jehová. Y eso habla mucho, eso nos dice mucho. Un varón, una vida, un siervo temeroso de Jehová. Dice, tu siervo, mi marido, pero dice, era temeroso de Jehová. El temor de Jehová que trae sabiduría, sabiduría al corazón, conocimiento de Jehová, conocimiento de Dios, conocerle a Él, cuando le tememos. Pero ese temor no es miedo, sino ese temor es esa reverencia delante de Él. Ese decir, yo quiero estar completamente apartada y huir del mal. Y no solamente eso, sino aborrecer el mal, de forma tal de que nuestro corazón y en nuestras se produzca un rechazo al mal, un rechazo al pecado, un rechazo visceral, mis hermanos, que cuando vemos el pecado apesta, porque no queremos nada con el pecado, nada que contamine nuestros corazones, porque deseamos agradar al Señor en corazón, alma y espíritu. Y todo nuestro cuerpo y todo nuestro ser sea para Él, agradarle a Él con todo nuestro corazón. Ahí hay temor de Jehová. Ese es el temor que Jehová pone en nuestros corazones para hacer una separación entre lo que es pecado y lo que es servirle, amarle y estar en su presencia. El que anhela estar en la presencia del Señor, entonces aborrece, rechaza el pecado para estar delante de Él. No tengo nada contigo, pecado, no tengo nada contigo impiedad, pero porque yo quiero estar con mi Señor y ser llena de mi Señor. El testimonio de un varón, el testimonio de esta vida, mis hermanos. Sí, su esposa quedó viuda. Había una escasez tan grande y a punto de perder sus hijos la libertad, a punto de ser sus hijos hechos siervos del enemigo, pero allí había un testimonio vivo de aquel que había sido su marido, un hombre temeroso. Y saben que, aunque estuviese muerto, pero yo sé en mi corazón, cuando una vida teme a Jehová, sabe que su familia
está confiada en las manos del Señor. Que aunque partamos con el Señor, aunque no estemos en esta tierra, aunque físicamente no estemos más, mis hermanos, aunque haya esa separación, aunque ya nunca más volvamos a vernos, uno sabe una cosa, que por cuanto hay testimonio del temor de Jehová, hermanos, esa familia, esas vidas, esa vida que es pueblo del Señor, por cuanto ha habido amor y testimonio en esa vida, entonces el Señor guardará a los suyos. Yo lo creo. El Señor guardará a los míos que han recibido, han visto el caminar del Señor. Y yo lo sé que en sus vidas, mis hermanos. Porque la palabra dice que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Sí, había muerto, pero había quedado ese testimonio de este varón de Dios. Y el varón de Dios por excelencia es Cristo Jesús. Ese siempre, siempre va a quedar, siempre va a quedar. Mire lo que dice el versículo 2. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré? ¿Qué te haré? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué tú quieres que haga? Declárame entonces, para saber si hay esperanza, para saber si queda algo, para saber qué se puede hacer. Entonces declárame qué tienes en casa. Hermana, podemos y hermanos queridos decir qué tenemos en esta casa, qué hay en esta casa, qué ha quedado en nosotros. Dice ella dijo, tu sierva ninguna cosa. Y esa palabra es una palabra muy grande, mis hermanos. Y es una palabra muy triste cuando uno dice, no me queda nada, no tengo nada, estoy vacía, mi casa está completamente vacía, mi casa no tiene nada, nada, nada. Y ella dice, ninguna cosa, dice tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Y nosotras en esta hora podemos decir, yo sí tengo algo. Y ella recordó algo, mis hermanos, algo quedaba por allí. Decía, sino una vasija de aceite, una vasijita de aceite. Queda algo allí, queda algo, queda como una esperanza que daba. Y por cuanto quedaba esa vasija de aceite, y el aceite a quien no representa, sino el Espíritu Santo de Dios. En medio de aquella casa vacía completamente había esperanza, porque quedaba todavía aceite, un poquito de aceite, una vasija de aceite. No había nada más, nada más, nada más. Pero el versículo 2 decía que había venido el enemigo, que venía el acreedor, mis hermanos. Cuando hay una casa vacía, cuando hay una casa que no tiene nada, cuando hay una casa desolada, ¿qué hace el enemigo? Viene y quiere habitar en ella. Allí estaban sus hijos y el enemigo quería venir a robar a sus hijos, quería venir a esclavizar a sus hijos. Algunas veces, mis hermanas, nosotras ni tan siquiera vemos el vacío que puede haber en nuestros corazones. Algunas veces ni tan siquiera nos vamos dando cuenta, sí sabemos de algo, pero vamos cayendo en esa desolación, en esa escasez, y vamos sintiendo que nos sentimos un poco extrañas porque nos vamos vaciando del Señor. Pero cuando viene la amenaza, Dios tiene formas de hacernos despertar. Dios tiene formas de hacernos reaccionar. Y algunas veces por nosotras mismas no reaccionamos, pero cuando vemos que nos están tocando los nuestros, entonces nosotras decimos algo está pasando, mira lo que está pasando. Y ella todavía no se daba cuenta ni de su condición, pero vio que sus hijos estaban amenazados. Viene el enemigo por mis hijos, viene a robar a mis hijos, viene a tomar mis hijos, viene a ser esclavo a mis hijos. Amadas hermanos y hermanos que me escuchan en estas mañanas, ¿sabe qué? Cuando una vida se vacía, entonces los que están en esa casa, el enemigo entonces los quiere tomar para él. Qué cuidado, mis amadas, de mantenernos vivas y fervientes en el Señor, buscándole y llenas de Él, mis hermanas, porque de esa manera también nuestros hijos
Nuestros hijos serán llenos también. Viendo ese testimonio, anhelarán también la presencia del Señor en nuestra vida. Pero cuando nos vamos vaciando y vaciando y vaciando y vaciando, entonces el enemigo dice, esta es la oportunidad para tomar. Esta es la oportunidad para encadenar. Esta es la oportunidad para esclavizar. Esta es la oportunidad para hacerlos míos, mis siervos. Y venía el enemigo a tomar 2 de sus hijos para hacerles siervos. Y ahí esta mujer clama. Ahí esta mujer sabe que algo está pasando y clama a Eliseo, vienen por mis hijos, vienen por mis hijos, vienen por mis hijos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en medio de tanta escasez? Ella más que llenar lo material, necesitaba llenar su vida, pero su vida del Señor. Versículo 2. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna. Ella sabe que no tenía nada, ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. La esperanza, la esperanza, la esperanza. Él le dijo, ve, qué bueno es mi Señor. Qué bueno es mi Señor. Que aunque el pueblo del Señor está viudo, que aunque el pueblo del Señor está escaso, hay esperanza, hay esperanza. Ve y pide para ti. ¿Para quién? Para ti. Vasijas prestadas de todos tus vecinos, de todo el pueblo, todas esas vasijas que están vacías. No solamente estaba vacía ella, hermanos queridos, en ese pueblo, sus vecinos, había vacío también. La condición del pueblo en ese tiempo. La condición del pueblo en ese tiempo era un pueblo que estaba con vasijas vacías, vidas vacías. Trae esas vidas, trae esas vidas, trae esas vidas. Pero lo primero, dice, de todos tus vecinos, vacías, vasijas vacías, no pocas, no pocas. Que vengan todos los que están vacíos, que vengan todos los que tienen necesidad, que vengan todos aquellos que están viudos porque no tienen al Señor, vacíos, vacíos. Y esta palabra, miren, y entra luego, y enciérrate tú, a la primera que menciona, por donde primero empieza es por mi vida. Por mi vida, quien primero tiene que acercarse, entra. ¿Dónde habría de entrar ella? Y encerrarse. Dice, entra tú en tu casa, en tu cuarto, en tu habitación, en ese lugar cerrado, en ese lugar donde íntimo, donde otros no entran. Entra, enciérrate. ¿Dónde? En la presencia del Señor. Ve a la presencia del Señor, ve delante del Señor. Un pueblo, mis amados hermanos, que busca la presencia del Señor. Un pueblo que se encierra al huerto a solas. Yo voy ahí a buscarle a Él, ahí a estar delante de Él, ahí a clamarle a Él, ahí para ser llena de Él. Sí, entra luego y enciérrate. Y el Señor está llamando a su pueblo a encerrarse. Está llamando a su pueblo a venir a Él, a venir a su presencia, a venir delante de Él, a estar a solas, encerradas con Él, junto con Él, en ese convivio con Él. Ay, amadas, ay, mis amadas. Un llamado a todas las viudas, a las viudas que están vacías, al pueblo que está vacío, el Señor lo está llamando a su presencia, lo está llamando a estar delante de Él, lo está llamando a venir, pero no a otro lugar, venir a Él. Y ahí en ese aposento, ahí en la presencia de Él hace. Miren, amadas,
Y también entonces entra tú. Y ahora quién también, tus hijos, tus hijos, tus hijos, aquellos que están bajo tu cubierta, aquellos que están bajo tu casa, aquellos que están bajo la autoridad que Dios te ha dado. Dice, enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Lo primero es esa relación mía con el Señor. Lo primero es ese llenarme. Si yo no me lleno, entonces, ¿qué puedo dar? Porque de lo recibido de su preciosa, santa y gloriosa mano, de lo que recibimos de Él, entonces de eso podemos darle a Él. De eso podemos darle a nuestro Dios. Yo no tengo nada que dar, sino el Cristo glorioso que habita en mi corazón. El Hijo amado que ha venido a morar por su Santo Espíritu en mi vida. Entonces ese es el que yo puedo ofrecer al Señor. Y aquello que el Señor ha dado, entonces primeramente para Él y entonces también para aquellos que están cercanos, para aquellos hermanos, para los hijos, para los vecinos. Y dice, y echa ¿dónde? De lo que he recibido, echa ese aceite, de vasija en vasija, de vasija en vasija. Echa ese aceite ¿dónde? En esas vasijas, en todas las vasijas, en todas las vasijas. Una vasija que se está llenando, ¿dónde? En la presencia. Una vasija que dispone su corazón a entrar, entra en la presencia del Señor. Una vasija que entra y se encierra delante del Señor y que no se aparta de ahí hasta que dice, Señor, yo no te dejo hasta que me bendiga. Yo no te dejo hasta que tú derrames mi vida, hasta que tú derrames de ti y me llenes de tu Espíritu Santo. Yo no me voy de este cuarto, de esta habitación. No puedo salir hasta que sea llena de ti. Pero una vez que esa vida tiene esa llenura, una vez que esa vida esto es llena del Espíritu Santo, entonces esa vasija puede derramarse de vasija en vasija y bendecir a otros y llenar a otros. Hay provisión. Hay provisión para el pueblo del Señor. No es necesario estar viudo ni viuda, mis hermanos. No es necesario haber perdido el marido. No lo hemos perdido. No es una iglesia que ha perdido el marido. Cercano está Jehová a los que le buscan y los que le buscan de todo corazón. Aleluya. De todo corazón. Los que le buscan. Entonces Él también se acerca y los llena. Cercano está Jehová para llenarnos, para llenar esta casa que está vacía. ¿Y de quién se derrama sino a sí mismo? Esa vasija llena, esa mujer derramó. Isaías, volvemos nuevamente a Segunda de Reyes, lo dejamos marcadito, pero aquí en Isaías, mire lo que dice la palabra. Que es una profecía, pero que es una promesa, pero también es un cumplimiento para aquellos tiempos. Lo que Dios habría de hacer, lo que estaba haciendo y lo que Dios hará en estos tiempos, mis amadas. Isaías 44, desde el versículo 1. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, qué hermosa palabra, a quien yo escogí. No nos ha escogido otro, ni nosotros ni tan siquiera podemos, sino que Él mismo nos ha escogido. Es su gracia y su misericordia para nosotros. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas. Siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, los escogidos, su iglesia, porque yo, y ahí viene la palabra, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, sobre esta tierra árida, seca, baldía, mis hermanos.
sobre esta tierra desierta, mis hermanos. Ay, hay una promesa hermosa del Señor, que Él habría de derramar aguas, su espíritu, llenar a esta vasija, y no solamente esta vasija, sino también a sus hijos, a tu generación, y mi bendición sobre tu renuevo. Y miren el versículo 4, lo que produce esa llenura, lo que produce cuando Dios derrama su Santo Espíritu sobre una vasija. Dice, y brotarán entre hierba, aleluya, como sauces junto a las riberas de las aguas. Entonces vendrá una confesión, yo soy de Jehová, aleluya, aleluya. Ese brotar viene por causa de haber sido completamente llenos de su presencia. Enciérrate tú, ven, ve a ese lugar, a ese lugar secreto, enciérrate, apártate con el Señor, apártate para ser llenos de Él. La llenura, hermanos, entonces cuando Él nos llena de su presencia, que trae gozo, mis amadas, que abunda, pero que abunda ese gozo, abunda la presencia del Señor en estas vidas, y sentimos, hermanas, entonces ya no vacío, sino ya llenas de Él, una iglesia llena de Él. Pero esta mujer empezó clamando al ver la necesidad, porque la vio cuando venían en busca de sus hijos. Ella pudo reconocer cómo se sentía y cómo iba a ser la esclavitud en medio de su casa, esa servidumbre. No estamos para servir al enemigo, no estamos para servir al mundo, estamos para servir a un Dios vivo. Así que cuando clamamos porque vemos nuestra necesidad, Él viene a nuestro auxilio y nos llena con su santo y precioso Espíritu abundantemente, porque Dios no es escaso. Él da esa medida remecida, esa medida abundante, que cuando usted llena, sigue hasta que sigue abundando, nos llena y llega un momento en que cuando un vaso, cuando una vasija, usted le sigue añadiendo, ¿qué sucede con esa vasija? Se desborda, brota de ella lo que hay dentro. ¿Qué está brotando de nosotros? Hay un río, el mismo Señor brotando de en medio de su pueblo, cuando su Santo Espíritu llena nuestras vidas abundantemente, así rebosando, brotando, vasijas, mis amadas, vasijas que brota abundantemente, porque Dios da el Espíritu y lo da sin medida. Él lo da abundantemente. Él nos hace rebosar, pero con propósito. Cuando Él nos llena, no es para quedarnos ahí con lo que Él ha dado. No es para retener lo que nos ha dado, sino para que eso brote, lo que hemos recibido, poderlo dar. Lo que hemos recibido, que brote de nuestras vidas. Así, mis amadas y amados, como la mujer samaritana, esta mujer fue llena. Sus vasijas fueron llenas. Sus hijos no fueron esclavos, mis hermanos. Sus hijos no fueron siervos. El enemigo no pudo venir a tomarlo. El enemigo quiere tomar nuestra familia. El enemigo quiere tomar nuestros hijos. El enemigo quiere tomar nuestros vecinos. El enemigo quiere tomar nuestra casa. Pero cuando vamos delante de Él y nos llenamos de Él, el enemigo tiene que huir. El enemigo se tiene que ir, porque esta casa está llena, ya está ocupada, ya tiene dueño, ya tiene marido. Aleluya. Ya no puede el enemigo venir a llenarla. Gloria al nombre del Señor. Gloria a su precioso nombre. Juan, la epístola. Juan capítulo 4 y el versículo 10. El mismo Señor se le presentó
a esta mujer, la mujer samaritana, esta mujer que estaba vacía, había tratado de llenarse con un marido, con otro marido, con otro marido, con otro marido, con otro marido, y el que tenía no era de ella. Aleluya, qué cosa tan horrenda, ¿verdad? Qué cosa tan desastrosa cuando tratamos de llenar y llenar y llenar y llenar y llenar y llenar este vacío, esta soledad, esta sequedad, esta insatisfacción que hay en nuestra vida, llenarla, llenarla, satisfacerla, buscar, es tener algo. Y finalmente tenemos teniendo algo que no es nuestro, así que no lo tenemos. Ella no tenía marido. Así que estaba peor que la viuda, porque había tenido, pero ya no tenía, y el que tenía no era de ella. Escasez, escasez. Un pueblo que trata de llenarse de otras cosas, y eso lo que produce en su vida, en vez de ser llenura, lo que produce es más escasez, es más necesidad. Pero gloria al nombre del Señor. Su misericordia, su gran amor con que nos ha amado, mis amadas, ese gran amor con que Él nos ha amado y nos ha cubierto de su misericordia, es por su misericordia, es por su gracia, no es porque nosotras o nosotros lo merezcamos, sino porque Él es fiel y verdadero. En medio de la necesidad de esa mujer, se presentó allí Jesús, y allí estaba Jesús diciéndole, dame de beber, sabiendo que no es Él el que necesita esa agua, sino que era ella la que estaba vacía, era ella la que venía a buscar, tratando de llenarse, pero se vaciaba, tratando de llenarse, pero se vaciaba, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Por qué? Porque me han dejado a mí, me han dejado a mí. Y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cuando entonces buscamos llenarnos de tantas cosas, terminamos, ¿sabe qué? Con un vacío tan grande, con un vacío en el corazón, con un vacío en esta vida. Esta vasija se vacía del Señor. Y hay una insatisfacción porque sabemos que nos falta algo, no es algo, nos falta alguien, nos falta el marido, nos falta nuestro Señor. Él nos falta. Y cuando Él falta, mis hermanos, podemos llenarnos de todas las riquezas del mundo y nos sentiremos como los más pobres. Podemos llenarnos de todos los amores de este mundo y nos vamos a sentir como los menos amados. Porque el único que satisface el alma sedienta es nuestro Señor, es nuestro Dios, es nuestro hacedor, y a Él sea la gloria. Bendito nuestro Dios. Juan capítulo 4, versículo 10. Qué preciosa esta palabra, qué precioso. Miren, hermanas queridas, en este versículo 10 lo que dice. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber, dame de beber? Aleluya. Tú le pedirías, yo te estoy diciendo, dame de beber, pero entonces tú le pedirías, serías tú la que dirías, Señor, dame de beber, Señor, tengo sed, Señor, lléname, sáciame. Tú le pedirías y Él ¿qué te daría? Y Él te daría agua viva, un agua que realmente puede apagar la sed. Versículo 13, respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiese de esta agua, cualquiera que tomase de esta, tratando de saciarse de otras cosas, tratando de llenarse. ¿Cuántos maridos había tenido? Y ninguno la había llenado. El que tenía, menos todavía, porque ni tan siquiera era suyo, una mujer vacía que había tratado de llenar su vida. Pero mire lo que dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El que buscare aquí, buscare allá, buscare por todas partes tratando de llenar su vida, podrá tratar de llenarlo de todo,
y estar llena completa de otras cosas, pero va a estar completamente vacía del Señor. Aleluya, versículo 14, más el que bebiere del agua que yo le daré. Ay, mire la diferencia. Entra, ve, entra, enciérrate ahí a solas con el Señor. Mas el que bebiere del agua que yo le daré. ¿Dónde está esa agua? En su presencia. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Aleluya, jamás, jamás. El que bebiere del agua que yo le lleve. Porque ese es el agua que sacia verdaderamente. Ese es el agua que llena. Ahí hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esa es la vida del creyente. Esa es la vida de la iglesia que dice, tú eres mi amado, tú eres mi marido, tú eres mi hacedor. Fuera de ti no tengo a nadie más. Dice, no tendrá sed jamás aquel pueblo que se llena de él. Tu iglesia cuando está llena de él, entonces no tiene sed, sino que el agua que yo le daré será una fuente, una fuente mana y mana y mana y mana y mana agua. Algunas veces vamos y no y vemos, sí, está saliendo el agua y no sabemos de dónde sale esa fuente, de dónde salen esos ríos de agua viva. Oh Señor, una fuente de agua viva, pero que esa fuente salte para vida eterna. Aquellos que son llenos, que hemos sido llenos por su Santo Espíritu, que el Señor nos ha llenado, no nos ha llenado para quedarnos solamente aquí, sino por toda la eternidad. Llenos, pero saltando para la vida eterna. Llenos por su Santo Espíritu. Es como cuando te llenas y ya estás brincando, estás saltando, te espera que la vida eterna. Hermanos, qué peligro hay cuando nos vaciamos, porque cuando nos vaciamos nos aferramos a este mundo. Cuando esta vasija se va vaciando, se hace una vasija inútil, se hace una vasija que no tiene sentido, se hace una vasija, ¿sabe qué? Que termina en un rincón, en una esquina, o termina en el bote de la basura. No sirve esa vasija. Y algunas veces nos sentimos así, que no nos sentamos de esa manera, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios para llenarnos con su preciosa presencia. Salta, 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 salta para vida eterna. ¿Y qué pasó con esta mujer? ¿Qué pasó con esta mujer? ¡Ah! Dijo, se fue. Dejó el cántaro, mis hermanos, dejó su cántaro, luego, ¿verdad? Todo este capítulo tan hermoso, dejó el cántaro. ¿Y a dónde se fue? A la ciudad. Y allí, ¿qué le dijo a los hombres? Les habló de alguien, les habló de aquel que la había llenado. Les habló de aquel que había llenado su vida. Les habló de Cristo, les habló de Jesús. Y entonces, esas vidas vinieron, ¿para qué? Para también ser llenas. Una vasija que se vacía en otras vasijas, de vasija en vasija. ¿Cómo hemos recibido este Espíritu Santo? En su presencia. ¿Para qué? Para ser completamente llenos de Él, para ya no tener viudez, para no decir, no, yo no tengo marido, mi marido es mi hacedor. Sí, yo tengo marido y estoy llena de Él, llena de su presencia, llena de su Espíritu Santo. Entonces, al venir esa llenura, y venir esa llenura, y venir esa llenura, y venir esa llenura, entonces esa agua fluye, salta, 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 salpica a otros, también va a otros, y llena a otros, y se vacía en otros. Esto es lo que yo he recibido. Esto es lo que el Señor ha hablado a mi vida. Este es el Dios en que yo he creído. Y ese rebosa mi corazón. Palabra buena dirijo al Rey mi canto. Aleluya. Cuando hay ese testimonio, esa evidencia de que Dios está en nuestras vidas, entonces esa vida se vacía. También se vierte, rebosa y en otras vidas. Y otras vidas reciben también. Se vacía en esta
y no es que se vacía porque nunca se vacía, llena, 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 y a medida que va llenando, el Señor sigue abundando, 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 y llenando esta vida para que esa vida brote, la vida de ella, y esa vida impacte, llene también a otra. Yo quiero lo que tiene mi hermano, yo quiero lo que tiene mi hermana. ¿Qué es lo que tiene? Al marido, a Cristo, al amado, al Espíritu Santo en ella. Lléname, Señor, de tu presencia, para de esa manera cuando tú me llenas, entonces también de esta llenura que tú has dado, vaciar, 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 llenar otras vasijas, que otras vasijas también sean llenas. Y de esa manera mi vida nunca va a estar vacía, porque yo voy a necesitar ser llena continuamente. Y no es ir una sola vez ahí al aposento, y no es encerrarme una vez, es encerrarme continuamente, buscando de Él, para entonces, de lo que Él me ha dado, entonces, darle a otro. Pero primeramente, la ofrenda de vida a su nombre, de vasija en vasija. No hubo necesidad, no hubo falta, mis amadas. No hubo falta, sino que abundó y sobreabundó, porque mi Dios es así. Mi Dios abunda y sobreabunda. Cuando Él da, da generosamente. Medida que rebosa, mis hermanos. Apretada esa medida, pero para que esa medida rebose, rebose y otros sean bendecidos y otros también puedan ser llenos de su Santo Espíritu. Él nos llena para que entonces nosotros también podamos entonces dar de lo que hemos recibido. Mis amados y amadas, el Salmo 65, si pudieran acompañarme, miren qué preciosa la palabra del Señor. Y hemos venido desde Reyes a Isaías, a Juan, porque toda la palabra es una y toda la palabra habla de Él. Que podamos ser llenas de esa palabra, revelada por su Santo, por su precioso Espíritu Santo, que nos la revele la palabra. Salmo 65. Aquí en el libro de los Salmos, qué precioso lo que el Señor dice. Y en el versículo 9. Pero primero el versículo 4. No queremos dejar este versículo, no queremos omitir algo tan hermoso. Bienaventurado. Versículo 4. Bienaventurado el que tú escogieres. ¿Quién nos ha escogido? Él nos ha escogido. Así decía Isaías, ¿verdad? Cuando lo leímos. Escogidos. A quien yo escogí. Siervo mío, a quien yo escogí. Bienaventurado el que tú escogieres. Aleluya. Y atrajeres a ti. El Señor continuamente está llamándonos y atrayéndonos a Él. Y quiere que vayamos a Él. Para que habite en tus atrios. Para que habite en tus atrios. Ahí en el secreto del Señor. Ahí en la presencia del Señor. Entonces, dice, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¿Y de qué estaba lleno ese santo templo? La casa del Señor, de la presencia del Señor, del Espíritu del Señor. Allí estaba el Señor. Y el que se acerca a buscarlo, el que se acerca, entonces Él lo llena, Él lo sacia completamente. Versículo 9, visitas la tierra, sí. En algún momento podemos decir, Señor, yo me he sentido con un vacío, yo me he sentido con un sequedad, yo me he sentido con una aridez increíble, Señor. En mí no puede haber fruto, en mí no puede haber nada. Hay promesa, visitas la tierra y que dice, y la riegas, qué precioso, en gran manera la enriqueces, porque en la riqueza del creyente, nuestra riqueza es ser llenas de Él. Cuando Él está en nosotras, cuando su Espíritu nos llena, entonces hay plenitud, hay riqueza, hay abundancia.
en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. ¿Cuál es ese río de Dios? Su misma presencia a través de su Espíritu Santo, llenando, 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 lleno de agua. Preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Hay un grano, hay una semilla, ha de crecer. Haces que se empapen tus surcos, esos que estaban terrones secos, ahora se empapan. Haces descender sus canales, la ablandas con qué, con la lluvia, bendices sus renuevos, su generación. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan qué, grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría, se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo. Y ahí viene la expresión, y aún cuando el Señor llena nuestras vidas, cuando Él empapa nuestras vidas, cuando esta vasija, cuando esta tierra es llena de su presencia, entonces hay abundancia de fruto, mis hermanas, hay abundancia de fruto. Entonces esa tierra puede germinar, esa semilla germina y crece y da fruto abundante, pero no por causa de la tierra, sino por causa de esa lluvia del Señor en medio nuestro, de su presencia, su Espíritu Santo en nuestras vidas. Joel, el profeta Joel, en el capítulo 2 y en el versículo 21, hablando de esa llenura, hablando de esa promesa, hablando de que esa vasija habría de ser llena, pero no habría de ser llena para quedarse con esa llenura para sí, sino que habría de ser llena para también llenar a otros, de vasija en vasija. Versículo 21. Tierra, Joel 2:21, tierra, no temas. Ay, el Señor es tan bueno. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Grandes cosas. Cuando uno clama, cuando uno viene del Señor, mira mi condición, Señor, mira mi sequedad, el Señor llena. Dice, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, entonces su iglesia, entonces su amada, entonces aquella que decía que estaba viuda, ahora, mis hermanos, tiene marido, mi marido es mi hacedor. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Lluvia temprana. ¿Qué hace la lluvia cuando se prepara esa tierra? Cuando preparamos nuestro corazón, cuando preparamos nuestra vida para estar delante de Él, esa lluvia temprana que hace, lo mismo que hace sobre esos surcos cuando esa semilla es sembrada, empieza a brotar. Empieza a brotar, esa semilla empieza a brotar, empieza a tener vida, empieza a verse, empieza a crecer. Pero necesitamos no solamente esa lluvia temprana, necesitamos ser llenos continuamente. Y entonces, para que ese fruto madure, para que ese fruto llegue al punto de que pueda ser cosechado, para que ese fruto pueda ser gustado, pueda ser, tenga la madurez, el sabor adecuado y sea como el Señor ha determinado que sea, que su voluntad esté en Él. Cuando ese fruto sea perfecto, entonces, ¿qué hace? Viene esa lluvia. Si no llueve, los agricultores lo saben. Si no llueve cuando ese fruto está para recogerse, si no cae esa lluvia para que madure adecuadamente, entonces ese fruto no va a tener el sabor,
ni la calidad, pero el Señor ha dado fruto, lluvia temprana y lluvia tardía. Él nos llena y nos sigue llenando. Es para estar llenos, pero para seguirnos llenando. Y cuando nos llenamos, entonces damos. Y el Señor sigue abundando. Y vamos por más, vamos buscando más de su presencia, vamos buscando más de su llenura. Y Él nos va llenando y vamos dando. Y nos va llenando y vamos dando. Lluvia temprana, lluvia tardía. Las eras, versículo 24, se llenan de trigo y los lagares rebosan de vino y aceite. Abundancia, abundancia, abundancia. Y os restituiré los años que comió la oruga cuando venían para robarnos. En medio de ese sequedal, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, me dejaron a mí y yo les envié para que terminaran de destruir y para que se dieran cuenta de que sin mí no podemos hacer nada. Comeréis hasta saciaros, hasta llenarnos completamente y alabaréis el nombre de Jehová. Primeramente cuando somos saciados de Él, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace una vida que es llena? Una casa que es llena, una vasija que es llena. Alaba el nombre del Señor. Gracias te damos, oh Dios. Oh glorioso, esto lo has hecho tú. Esa vida se derrama en alabanzas para Él. Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y sigue haciendo. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Gloria al nombre del Dios, de nuestro Dios. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. En medio de su pueblo está nuestro Dios. Y que yo soy Jehová vuestro Dios. Y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Versículo 28. Y después de esto, lleno. Dice, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre toda vasija. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos. Una vasija llena, pero ahí están los hijos también siendo llenos, pero ahí están también entonces los vecinos siendo llenos, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramará mi espíritu en aquellos días. Una vida llena, un pueblo lleno, una iglesia llena, con hijos llenos, aleluya, los siervos aún llenos, los jóvenes llenos, los niños llenos, vasijas llenas, pero llenas con un propósito para de vasija en vasija ir derramando ese aceite y nunca tener escasez cuando le buscamos a Él, porque Él llena esta vasija con su presencia, llena esta vasija con su Santo Espíritu. Lluvia temprana, lluvia tardía, lluvia que brota y que ese fruto se puede recoger y ese fruto se puede gustar. Entonces, cuando somos llenos de su presencia, entonces hay una evidencia y es que Cristo es aquel que brota de nosotros, que brota de nuestra vida y podemos con estas bocas, con nuestras manos, con todo nuestro ser, alabar su precioso nombre y también llevar la palabra también a otros. Amadas hermanas y hermanos que en esta mañana nos han escuchado, que seamos llenos. ¿Dónde? En su presencia. Si hemos sentido que ha habido un vacío en nuestras vidas, si hemos experimentado que esta tierra se está secando e inutilizando, es momento de clamar al Señor. Es momento de venir delante del Señor y decirle, Señor, yo te necesito. Y ahí entrar a su presencia, entrar a ese aposento, entrar a ese lugar santo, entrar a ese lugar de comunión, entrar a ese lugar cerrado, a solas ahí con Él, derramar nuestro corazón hasta que Él, en su misericordia y por su gracia y porque Él lo ha dicho y Él lo ha prometido en su palabra, aquellos que se acercan entonces
Él también los llena de su presencia. Y ahí, llenos de su presencia, entonces podemos, entonces también llenar, y llena esa casa, nuestros hijos también serán llenos, y que sea lleno también todo lo que está a nuestros cercanos a nosotros, dando de lo que hemos recibido, vaciando, pero llenando, 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 y nunca, mis hermanas, nos vaciamos cuando vamos a su presencia a llenarnos de Él. Que su Santo Espíritu llene nuestras vidas hasta rebosar, hasta rebosar. Padre, te damos gracias en esta hora. Alabamos, bendecimos, glorificamos y exaltamos tu precioso nombre. Oh Señor, pidiendo en esta hora por cada vida, especialmente por mi vida, Señor. Lo que has dado, Señor, llena. Y si de alguna manera hemos sentido el vacío, Señor, que podamos venir delante de ti, oh Dios mío, buscando tu rostro en hermosura, buscándote a ti, reconociendo que fuera de ti no somos nada. Fuera de ti, Señor, oh Dios mío, estamos completamente vacíos. Hay una viudez. Hay escasez, Señor. Ha muerto el marido. Oh, que tu pueblo pueda reconocer la necesidad tan grande que tenemos de ti y clamar a ti por tu